Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Los sacerdotes, los pastores, los filósofos hablan de la búsqueda de la luz y se refieren a un episodio espiritual, se refieren a la búsqueda quizá del yo interior, a la proyección sobre la búsqueda de algo supremo, pero hay otros que hablan de las consecuencias de la energía que es la luz. Y estos parecen estar obsesionados desde chico, desde siempre, con ese negocio. Y ocurre que cuando empezó en el mundo a cambiarse la iluminación por las lámparas LED, porque eran de menor consumo y que además producían menos daño y otras circunstancias, la Argentina no las producía. Por entonces, alguien que se llama James habló con un argentino y le preguntó qué posibilidades había de instalar una producción en la Argentina de lámparas LED. Todas, les dijeron, porque aquí no hay. Y entonces tomaron un primer contacto. Se hizo una relación, y cuando este argentino se casó, que es mendocino, se casó en Tupungato con una fiesta, este muchacho llegó, este norteamericano, que quería poner la empresa, pero eso ya se había debilitado porque la Argentina había abierto la importación de las lámparas LED. El que se casaba era José Luis Manzano, y el James era el hermano del ayer asumido presidente de los Estados Unidos. James llegó al casamiento de Manzano, y Manzano, que ahora se quedó con Edenor, es decir, en la búsqueda de la luz o las consecuencias de la energía, que es la luz material en este caso, la del negocio comercial, como maneja prensa, porque es dueño de medios, hizo que se publicara este episodio en un diarito llamado El Sol de Mendoza, a los efectos de que rebotara y se levantara, cosa que estamos haciendo nosotros mismos y otros estarán haciendo, supongo. ¿Para qué? Para que llegue el mensaje al gobierno. Mira, tiene relaciones con el hermano del presidente norteamericano. Y sí, las tuvo. Algo más, la tuvo con el hijo. Porque el hijo del presidente norteamericano está vinculado a un fondo, de hecho fue usado en contra de la campaña de su padre, y cuando se sentaron a hablar de la negociación de la deuda externa, José Luis Manzano, como intermediario, también habló con el hijo del hoy presidente de Estados Unidos. Y allí se habló de las posibilidades de que el fondo Rosenthal Semeca se hiciera cargo de parte de la deuda. Bueno, después, aparentemente algunos negocios no siguieron, y entonces uno de los hijos del presidente de Estados Unidos también tuvo relación, estamos hablando de Hunter Biden, que es el hijo del presidente que asumió ayer. Miren, sigan de cerca esto que es un chimento de las relaciones de alguien que, manejando la señal del Grupo América, junto con Vila, su socio, y manejando varios canales del interior y diarios y demás, y el negocio del petróleo, que alguna vez lo conté, en un vuelo a China, coincidían con la presidenta Cristina Fernández, ellos iban a comprar ámbito financiero, le dijo Cristina, no, dejalo que lo precisamos, ámbito, bueno, ¿y a cambio qué? Y a cambio de eso, la explotación petrolera de Mendoza. Bueno, síganlo de cerca, digo, porque él está tratando de que llegue, nosotros en este caso somos vehículo para esto también, para que llegue diciendo, miren que acá estoy yo, que tengo llegado a la familia Biden. El nuevo presidente de los Estados Unidos, que asumió ayer y que hizo un discurso que demuestra que el imperio se está desgranando, porque es un discurso bien argentino, hablando de la unidad, de la necesidad de dejar los enfrentamientos,
Acá sería normal de cualquier candidato que asumiera una presidencia. Allá no, sonó a raro. ¿Pero por qué dijo todo eso? Porque tienen 400.000 muertos por la pandemia, que superan los muertos en las guerras, porque tienen la economía destrozada, porque se han perdido miles de puestos de trabajo, porque tienen 40 millones de personas que van a perder y ser desalojados si no saca urgentemente un decreto para evitarlo el nuevo presidente, porque entonces el imperio se derrite económicamente y ya no es lo que era. Y además con lo ocurrido en los episodios del Locotrán y su gente, tampoco es un ejemplo a seguir de la democracia. Entonces ayer insistían en que la democracia se había triunfado, había ganado, porque estaban asumiendo y que entonces eso era el triunfo de la democracia. Sí, pero la verdad, herido de muerte, porque por primera vez no apareció un presidente para hacer entrega a otro presidente en 200 años. Es la primera vez que jura una mujer como vicepresidenta, que es mezcla de sangre negra, asiática, y a la que tomó juramento una, ellos dicen latina, una puertorriqueña que pertenece al Estado Asociado, es una hispana, pero los micrófonos para escuchar el juramento de la hispana, la toma de juramento de la integrante de la Corte Suprema, que es una puertorriqueña, y el juramento de la primera mujer en Estados Unidos que ocupa la vicepresidencia, no estuvo. Es como si lo hubieran escuchado los 4 o 5 que lo rodeaban. ¿Por qué no estuvo? No sé, si es una falla del protocolo o porque, en definitiva, querían que fuera así. Pero lo real y lo cierto es que es un hecho histórico. Una mujer por primera vez vicepresidenta en los Estados Unidos. Y no se olviden ustedes que el presidente tiene 78 años. O sea que no sería nada raro que termine el mandato la vicepresidenta. ¿Por qué hay 49 vicepresidentes y 46 presidentes? Justamente por eso. Porque 3 vicepresidentes se hicieron cargo de la presidencia. Así que veremos cómo sigue todo esto. El embajador argentino Argüello, por supuesto, ya hizo gestiones antes y le dijeron que de ninguna forma iban a hablar, cuando estaban en campaña, con ningún extranjero, con ningún embajador extranjero, por lo que había ocurrido en la campaña anterior cuando se habló de la influencia de los rusos, con Trump y toda esa historia que hubo. Seguramente ahora el Departamento de Estado empezará a dar prioridades a las atenciones, porque Argentina quiere jugar un rol allí que reemplace a la posición de Bolsonaro con Trump. Bolsonaro era un protegido de Trump, como lo era Macri, y entonces Fernández está jugando a ver si ahora se cambia la estrategia de Argentina. Yo le digo que no se hagan muchas ilusiones porque en realidad le importa mucho Brasil como país a Estados Unidos, y por más que esté el loco Bolsonaro gobernando, no van a preocuparse mucho ellos por eso, pero sí de no perder de vista a que no lo quieren a Brasil en contra, y al contrario, lo quieren a favor. Es cierto que con la posición de los demócratas se va a favorecer mucho más las relaciones que pueda tener el gobierno argentino, que siempre se llevó mejor aparentemente con esos turnos. Pero le quería comentar esto que le estoy contando, acerca de cómo hacen rápidamente movimiento para decir, acá estoy yo, puedo ser un nuevo gestor, por si ustedes no pueden llegar, miren que yo conozco al hijo, conozco al hermano. Por ahora, con 60 millones que ya pusieron y 40 millones a pagar, por 100 millones se quedaron con Edenor, la distribuidora más grande de electricidad. Alguna vez, en alguna campaña electoral, cuando los radicales habían hecho un negocio con la electricidad, decían que el comité central de la calle Tucumán, que la calle tenía electricidad, porque habían hecho concesiones impropias y que como pago le hicieron el edificio de la calle Tucumán. Bueno, hay que tener cuidado porque en este tiempo, donde ayer un corte de energía de Edesur provocó un desastre en Constitución, donde el Roca se quedó sin suministro eléctrico para sus trenes y la gente en plena pandemia se abarrotó y no hay un proyecto ni plan de emergencia para cuando pasan estas cosas, porque además los colectivos llevan menos cantidad de gente, en plena campaña para que la gente
haga distanciamiento social, eran miles de personas o cientos de personas en el hall de Constitución, uno al lado de otro, no guardando ninguna distancia y probablemente también algunos sin barbijo. Es decir, un corte energético. Y otro corte energético que ocurrió en el Vaticano el domingo sirvió para que en las redes sociales algunos llegaran a decir el disparate de que la policía italiana había detenido al Papa. Pero la gente repite, porque como no sabe nada, repite. Ustedes saben que es imposible que ocurra eso, porque no pueden, es un Estado independiente el Vaticano, y la máxima autoridad es el Papa. Y lo único que hay allá adentro es la Guardia Suiza y la Gendarmería, y que pertenecen al Estado Vaticano. La policía no puede pasar ni siquiera con una orden de un juez. Pero no importa, se repitió que estaba secuestrado el Papa y no sé cuánta otra cosa. ¿Por qué? Porque el Papa había criticado las falsas noticias, le había pegado fuerte a las noticias falsas, y entonces los que se dedican a ese tipo de cosas aprovecharon para utilizar este mensaje. Bueno, quedó dicho, José Luis Manzano se ofrece como contacto con Biden.